El aire de Salem en 1692 estaba impregnado en un misticismo oscuro y una inquietud que se cernía sobre la comunidad. Los días de verano parecían arrastrar un peso, como si las sombras de los árboles susurraran secretos antiguos y los ecos de las risas infantiles se mezclaran con un murmullos de temor. Un grupo de jóvenes, en su búsqueda por la diversión y la aventura, se adentró en lo desconocido, desatando una serie de eventos que llevarían a su pueblo a la infamia. Los rumores comenzaron con un puñado de niñas, Betty Parris y Abigail Williams, atrapadas en el embrujo de las historias de brujas que habían escuchado a través de generaciones. Decidieron jugar a lo que llamaron mágica. Con una mezcla de encantamiento y travesura, comenzaron a realizar rituales inocentes, pero pronto se dieron cuenta de que su juego podría tener repercusiones. Cuando sus comportamientos se volvieron erráticos, el pánico se apoderó de Salem. El concepto de la brujería era un veneno en la mente de la gente. En esa época, la iglesia dominaba todos los aspectos de la vida y cualquier cosa que se saliera de la norma era visto como una amenaza directa. La desesperación de los líderes de la comunidad, que veían cómo el miedo se desataba y amenazaba con desestabilizar su autoridad, alimentó la locura. El pastor Samuel Parris, padre de Betty, vio en esta situación una oportunidad para reafirmar su control sobre el pueblo. En lugar de buscar explicaciones racionales para el comportamiento de las niñas, él avivó las llamas del miedo y la sospecha. Las acusaciones comenzaron a volar. En cuestiones de semanas, personas de toda la comunidad fueron arrastradas a la oscuridad del juicio, desde la anciana sin hogar hasta la mujer envidiada por su belleza. El juicio de las brujas se convirtió en un espectáculo aterrador. El ambiente en Salem se tornó hostil y las calles resonaban con gritos de traición. Una atmósfera de desconfianza envolvía a todos, convirtiendo amigos en enemigos y desatando una histeria colectiva. Pero detrás de estas acusaciones había algo más. La avaricia y la rivalidad personal estaban en juego. Algunos vieron la oportunidad perfecta para deshacerse de viejos rencores, utilizando el juicio como un arma para vengarse. En este clima de incertidumbre, era fácil señalar con el dedo a cualquiera. La vida de las personas se desmoronaba en un instante y no había lugar para la razón ni la lógica. La primera en ser arrestada fue Tituba, la esclava caribeña de Parris. Su origen y apariencia exótica la convirtieron en el blanco perfecto ante el tribunal. Tributa se convirtió en un peón en este juego macabro, afirmando que había estado en contacto con el diablo. Su confesión no solo la salvó de la ejecución, sino que encendió una llama aún mayor en el juicio. Fue el primer chisporroteo que desató una cadena de acusaciones, convirtiéndola en la villana de la historia, mientras otros se aferraban a su propia salvación, a expensas de su vida. Las audiencias estaban marcadas por el delirio, las pruebas eran espurias, las evidencias fabricadas. Se permitieron testimonios de testigos que afirmaban haber visto a las brujas en actos oscuros. El famoso toque de la bruja se convirtió en la clave para determinar la culpabilidad y las acusadas se negaban a admitir sus crímenes. Eran sometidas a torturas y pruebas inhumanas para extraer confesiones. En una escena que podría haber sido sacada de un cuento gótico, los acusados se enfrentaban a la locura de la multitud. Sus gritos resonaban entre las paredes de la corte mientras sus vidas se desmoronaban. Las más inocentes se convirtieron en blanco, mientras que los verdaderos culpables, movidos por el interés personal, se mantenían en las sombras. En medio de este caos, las sombras de ambición y la venganza danzaban en la penumbra, revelando que no todo era lo que parecía. El juicio continuó con una serie de ejecuciones. La famosa frase "no hay más brujas en Salem" se convirtió en un lamento trágico.
mientras la soga se deslizaba por el cuello de personas inocentes. Las autoridades, cegadas por el miedo, no podían retroceder. Se habían comprometido en su búsqueda de justicia. Aunque la justicia había quedado en el olvido, en la mente de la comunidad, las brujas eran reales y el peligro estaba a la vuelta de la esquina. Sin embargo, un pequeño destello de razón comenzó a abrirse camino. Algunas voces se alzaron en contra de la locura colectiva, cuestionando la validez de las pruebas y la ética de las condenas. Pero en una sociedad dominada por el miedo, estas voces eran rápidamente silenciadas. A medida que las semanas pasaban, la lista de acusados crecía y con ella el horror se intensificaba. Finalmente, el juicio alcanzó su clímax en una serie de audiencias que resonaron por toda Nueva Inglaterra. Las acusaciones, una vez absurdas, se convirtieron en un verdadero espectáculo. La sala estaba llena de espectadores, ansiosos por ver el desenlace de una historia que había tomado vida propia. Cada juicio era un recordatorio de que la cordura había abandonado Salem y que los demonios no solo eran externos, sino también internos. En medio de esta locura, algunos comenzaron a cuestionar el papel de las autoridades. El juez William Stockton, firme en su convicción de erradicar la brujería, se convirtió en el símbolo del despotismo judicial. Las críticas empezaron a surgir y la opinión pública comenzó a girar en contra de los juicios. La gente se dio cuenta de que estaban atrapados en un ciclo de violencia y locura del que no podían escapar. En 1693, la niebla de la locura finalmente comenzó a disiparse. Los juicios fueron declarados ilegítimos y muchos de los que habían sido condenados recibieron una forma de redención, aunque demasiado tarde para aquellos que habían pagado con sus vidas. La historia de Salem se convirtió en un recordatorio de los peligros de la histeria colectiva y del abuso del poder. La vida en Salem no volvería a ser la misma y las cicatrices de aquel verano fatídico perdurarían durante generaciones. Los ecos de aquellos días sombríos todavía resuenan hoy. La historia de las brujas de Salem se ha transformado en una advertencia sobre los peligros de la intolerancia y el miedo. Las sombras de la historia nos recuerdan que la verdad es a menudo más complicada de lo que parece. Mientras las llamas de la brujería consumían a Salem, también dejaron una marca indeleble en la conciencia colectiva de la humanidad. El juicio de las brujas de Salem es un capítulo oscuro de la historia de Estados Unidos, un momento en el que la razón fue eclipsada por el miedo. A medida que la niebla de la locura se disipaba, las verdades ocultas comenzaban a revelarse. La avaricia, el rencor y la búsqueda de poder habían tejido una red mortal en la que nadie estaba a salvo. Las lecciones de este oscuro episodio siguen siendo relevantes en nuestra sociedad actual, donde el miedo puede conducir a la irracionalidad y la violencia. En el fondo, el juicio de las brujas de Salem nos recuerda que los verdaderos monstruos no siempre son aquellos que flotan en el aire, sino los que se esconden en la oscuridad de la mente humana. El legado de Salem no solo se limita a la historia de aquellos trágicos días, sino que también se extiende a la cultura popular y la psicología social. La histeria colectiva que se apoderó de la humanidad se ha estudiado como un fenómeno fascinante en el ámbito de la sociología. El miedo puede ser un catalizador poderoso, transformando a personas comunes en agentes de destrucción. Hoy en día, este caso se utiliza a menudo como un estudio de casos sobre cómo las sociedades pueden sucumbir a la paranoia y la desconfianza, lo que resulta en consecuencias devastadoras. La historia de Salem nos invita a reflexionar sobre nuestra propia conducta en tiempos de crisis. Estamos quizás a un paso de repetir la historia si dejamos que el miedo gobierne nuestras decisiones y nos olvidamos de la empatía y la razón. Las sombras de aquellos días aún nos instan a recordar la fragilidad de la humanidad y el poder del pensamiento crítico en tiempos de incertidumbre. Y como nosotros estamos aquí,
solo para traerte información de valor. Sería valiosísimo que nos cuentes tu opinión sobre este video. No olvides suscribirte, darle like y volver pronto al canal, que seguiremos creando mucho más contenido de calidad para ti. Nos vemos pronto y recuerda que la historia siempre es más interesante cuando la conocemos mejor.